¿Qué es el texto, señoritas? Estoy preguntando, ¿ah? ¿Qué es el texto entonces? Es un conjunto de ideas que presenta unidad de significado. Ya, claro que sí, es un punto de idea que presenta unidad de significado. Muy bien, gracias. Ahora vayamos a ver cada una de sus propiedades. Con respecto a la coherencia, se refiere a las relaciones de contenido que tienen las ideas. Con la finalidad de que el texto presente una estructura o un sentido lógico. Esa es la coherencia. La coherencia siempre va a buscar que todo tenga un sentido lógico. Que toda su estructura esté basada en un sentido lógico. Lo segundo, ya hemos visto la coherencia, ahora veamos la cohesión. Acá lo que dice lo siguiente, hacer uso de los mecanismos de cohesión. ¿A través de qué? A través de que nos permita establecer conexiones entre las ideas que se manifiestan en un texto. O sea, los mecanismos de conexión nos va a ayudar a nosotros a permitirnos establecer conexiones entre las muchas ideas que se manifiestan en un texto. Cuando hablamos de conexiones, nos estamos refiriendo exclusivamente a los conectores. ¿Y qué son los conectores? Son aquellas palabras que sirven de nexo o unión dentro de las oraciones y permiten dar claridad y organización a las ideas que se van planteando. Estos conectores son elementos de sintaxis. Pero en conclusión, ¿qué son los conectores? Son aquellas palabras que sirven de nexo dentro de las oraciones. Ahora, ¿qué es la sustitución? Sustitución quiere decir reemplazo. Acá dice, reemplaza una palabra o una expresión por otra, pero a la cual se cambie, debe ser sustituida aquella que sea, o mejor dicho, que permita favorecer la claridad de ideas y no la reiteración literal. O sea, la sustitución es eso, reemplazar una palabra, una expresión por otra, con la finalidad que permita favorecer la claridad de ideas y no su reiteración o repetición. Se puede sustituir de manera sinonímica. Es cuando una palabra se reemplaza por un sinónimo. No se llama sustitución sinonímica. Acá dice, por ejemplo, esta tímida muchacha no quería ir al colegio, pues le da temor que otros pensaran de ella. ¿Y qué decía el párrafo anterior? Decía, Jodie era una niña de 13 años un poco introvertida, pero amable. Ahí se usó al otro lado un sinónimo para darle sentido más preciso a la oración. Mejor dicho, una cohesión. El otro es la forma de sustitución metafórica, que es el reemplazo de una palabra o término por una palabra de carácter irreal o imaginario. Por ejemplo, ¿no? Dice, ella era tan bella que cuando entraba al salón todo parecía resplandecer. Está haciendo uso de metáforas. Tenía el cabello dorado como el sol y esa cascada también iluminaba el lugar. Sus dientes eran como hermosas perlas inmaculadas y todo su ser causaba sensación. Aquí está haciendo uso de metáforas. Puede ser lo que dice, ¿no? Ese reemplaza una palabra por un término real, por una palabra de carácter irreal, o también puede ser por el reemplazo de una palabra metafórica, ¿no? También puede ser así. Y finalmente, la pronominalización.
Se da cuando se hace uso de los pronombres personales, es decir, pronombres relativos o demostrativos. Acuérdense que los relativos son qué, quién, cómo, cuándo y dónde, y los demostrativos aquellos que indican distancia, ese, aquel, esto. A eso se denomina lo que son pronominalización. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, profesor. Muy bien. No, Muy bien. No, profesor. Muy bien. Entonces vayamos con la primera, el primer texto. Texto número 1 dice, identifica cuál es el tema tiene que decir de qué trata, y la idea principal hay que buscar la idea más importante de todo el texto. Dice, nacido en Ulm, Alemania, en 1879, Albert Einstein es considerado el máximo físico teórico de nuestro siglo. A los 17 años ingresó en el Instituto Federal de Tecnología en Suiza. Al término de sus estudios, se nacionalizó suizo y trabajó en la oficina de patentes en Berna. Este empleo lo convirtió en un buen examinador de patentes y le proporcionó la suficiente holgura económica para emprender sus investigaciones en privado. En 1905 publicó sus 3 primeros artículos en los que abordó los campos del movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico y la relatividad espacial. Este último sobre todo llamó la atención de los científicos de su época. En 1909 consiguió su primera plaza de profesor titular en la Universidad de Zúrich. Al año siguiente tuvo una cátedra en Praga y 2 años más tarde regresó a Zúrich. En 1913 fue nombrado director del Instituto de Física Kaiser Wilhelm en Berlín. 2 años más tarde postuló la teoría general de la relatividad que lo consagró definitivamente. Muy bien. Nos preguntamos nosotros. ¿De qué trata el texto? Albert Einstein. Muy bien. Pero, ¿qué precisamente? ¿De qué está hablando precisamente? ¿De su teoría? ¿De su vida? ¿O de su trabajo? De cómo se desarrolló en su vida. La vida. Entonces acá ponemos la vida de Albert Einstein. Muy bien. ¿Cuál podría ser la idea principal de él? Vayamos al texto, sino nuevamente. Podría ser esto, ¿no? Dice, no. Este empleo lo convirtió en un buen examinador de patentes y le proporcionó la suficiente holgura económica para emprender sus investigaciones en privado. En 1905 publicó sus 3 primeros artículos en los que abordó los campos del movimiento browniano, el efecto fotoeléctrico y la relatividad espacial. ¿Cómo podemos definir eso como parte de la idea? La idea principal referente al texto. ¿De qué está hablando ahí?
A ver, escucho, señoritas. La vida de Albert Einstein. A ver, a ver. Organicémonos mejor, a ver. Podemos ponernos que nos describe sobre su experiencia. ¿Será experiencia personal o experiencia laboral? ¿Ya? Laboral, creo. Laboral. ¿Que le permitió qué cosa? ¿Qué le permitió? Estudiaba físico. Que le permitió desarrollar investigaciones, ¿no? Porque él es un científico, ¿no? Que le permitió desarrollar investigaciones. Siendo más preciso todavía, científicas, vamos a poner ahí. Eso podría ser una idea principal de lo que nosotros hemos entendido en el test. Ahora, vamos a la pregunta. Dice, ¿es correcto a partir del texto? ¿Qué cosa? ¿Qué es correcto lo que dice ahí? ¿Cuál podría ser ahí la respuesta correcta? ¿Cuál es la parte correcta de todo el texto? ¿Cuál sería lo correcto? La A. Correcto, ¿no? Einstein es el más grande científico de la historia, ¿no? Muy bien, Mireia. ¿Y cuál sería lo incorrecto respecto al texto? La E. La letra E, solo la 3. Claro, sería la 3. La letra E. Muy bien. Ustedes realicen, por favor, el texto número 2.